Todos hemos escuchado del gran Víctor Frankenstein, el siniestro científico que buscaba trasladar el alma de un cuerpo sin vida a otro. Este asombraba a todos los ciudadanos con sus mórbidos experimentos, con sus ideas muy diferentes a su época. Todo el mundo lo catalogaba como un loco sin más. Este idóneo personaje es creado gracias a la escritora llamada Mary Shelley, pero lo extraño era que su personaje más famoso había existido un siglo antes. El nombre de este era Johann Conrad Dippel. Este mismo realizó cosas similares al personaje de esta escritora. Dippel, fascinado por descubrir el elixir de la vida, llevó a cabo experimentos brutales, espantosos y muy monstruosos. Así que mi nombre es Douban, y el día de hoy te traigo la historia de Johann Conrad Dippel, o mejor dicho, el verdadero Víctor Frankenstein. Espero que te guste el video. Nos retornamos al año 1673, una época muy diferente a la nuestra. En esta todavía se creía fervientemente que los dioses poseían el poder en nuestra tierra. Aquí nació Johann Conrad Dippel. Su lugar natal era el castillo de Frankenstein, y por eso añadió su nombre los gentilicios Frankensteinensis y Frankensteinia Stratemontus, o mejor, te los dejo aquí en pantalla porque no sé si los pronuncié bien. Era hijo de un pastor luterano que le educó bajo una férrea formación religiosa. La obsesión del padre de Dippel por el dogma y la creencia era tan obsesiva como para obligar a su familia a pasar por largas temporadas de ayuno y penitencia, algunas tan duras que provocaron, según rumores de cronistas, la muerte del hijo menor de la familia. Aún así, Dippel pareció fascinado por el pensamiento religioso y en 1693 completó sus estudios de teología en la Universidad de Gießen. Para Dippel, la religión era una forma de alcanzar conocimientos arcanos, pero también una expresión del heroísmo personal y espiritual. En esta se licenció en teología a la edad de 20 años, publicando varios trabajos cuyo tono no fue el agrado de muchas personas, ya que él cuestionaba los dogmas. Estaba en desacuerdo con los principios de una doctrina, y esto supusieron algunos problemas. Quizá por esto firmaba con el seudónimo Christianus Democritus al defender postulados pietistas. ¿Qué carajos es el pietismo? Bueno, me metí a investigar y habían muchas palabras muy desconocidas por mi parte, pero en resumen te puedo decir: era un partido para despertar lo religioso en un determinado lugar. Fue fundado por luteranos. Bueno, acá ando tipo Wikipedia, dando significados, pero un luterano niega la doctrina católica de la existencia del purgatorio y la oración a María y los santos. Esta fue fundada por Philipp Jakob Spener durante el siglo XVII y se desarrolló de gran manera en el siglo XVIII con personajes como August Hermann Francke y Nicolás Ludwig. Yo sé que son nombres que nadie conoce, pero son personas muy picantes. Esos dos eran pedagogos, teólogos, profesores de universidades. Muy picantes, ¿no lo crees? Bueno. El pietismo daba más importancia a la experiencia religiosa personal de Cristo que a la rutina del culto y enfatiza la lectura y estudio de la Biblia. Defiende el principio del sacerdocio de todos los creyentes, de manera que no solo los pastores podían dirigir la lectura en un grupo de la Biblia, sino laicos sin formación teológica. El conde Zinzendorf-Herrnhut fue el fundador del grupo pietista de los hermanos moravos, que especialmente promovió el comienzo y la rápida expansión de iniciativas misioneras. El pietismo fue crítico del dogmatismo excesivo y del énfasis en la institución eclesiástica. La oración personal y compartida era considerada más relevante que la liturgia. Los tiempos cambiaban y el pietismo resultaba atractivo a ilustrados, científicos y pensadores. Por eso muchos de ellos se vieron influidos en mayor o menor medida. El caso más conocido fue Kant. Pero Dippel, que se fue labrando un nombre por todas estas controversias, también experimentó dificultades más mundanas. A pesar de que sus detractores le acusaban de lucrarse a costa de la fe, en el sentido de que sus libros se vendían bastante bien,
Esto llegó a reunir numerosos defensores. Su capacidad administrativa no estaba al mismo nivel de la teología y a menudo se vio envuelto en deudas. Dippel tuvo demasiados problemas por todo este tiempo, ya que era perseguido en Alemania, Suecia o incluso Dinamarca por todos sus detractores. Incluso llevó una condena de 7 años por herejía, pero algo bueno hubo en este tiempo, y es que el deambular por Europa tuvo la oportunidad de sacar una nueva licenciatura en medicina por la Universidad de Leiden. Esto significó calma y abrió una nueva etapa en su vida, la de alquimista. Incluso llegó a sugerir que el conocimiento científico era una forma de expresión de fe y de comprender las obras de Dios, teoría que lo obligó a huir de Holanda. En aquella época, la alquimia aún estaba considerada una parte de la ciencia y se relacionaba estrechamente con la química, en la búsqueda de una mayor comprensión de los misterios de la naturaleza. Así que en 1700 tenemos a Dippel dedicado a este tipo de estudios y experimentos. En su caso, el interés no era conseguir aquel viejo sueño de los siglos anteriores, o sea pues la transmutación de los metales para obtener oro, sino crear vida, y para ello inventó un elixir, con cuyo trueque intentó adquirir el castillo de Frankenstein, aunque su oferta fue rechazada del todo. Este producto fue bautizado como aceite de Dippel, y estaba compuesto básicamente por la destilación de huesos de animal machacados y pulverizados, mezclados con carbonato de potasio. Curiosamente se usaría durante mucho tiempo como antiséptico, insecticida e incluso se aplicó para envenenar pozos de agua en la campaña italiana del norte de África durante la Segunda Guerra Mundial. Con el tiempo abandonó la disertación teológica y dedicó una buena parte de sus esfuerzos a todo tipo de experimentos científicos, basados en gran medida en textos ocultistas que comenzó a recopilar con obsesiva meticulosidad. Dippel perfeccionaría la sustancia y en colaboración con el pintor Johann Jakob Diesbach la aplicaría en 1731 para obtener un pigmento denominado azul Prusia. O eso dice la leyenda, pues el uso de dicho color en el arte parece ser un poco anterior, de 1706. En cualquier caso, ambos fundaron una fábrica de colorantes en París. Así Dippel tendría ya resuelto el tema financiero y podía seguir con sus experimentos. Dippel dedicó largos meses a la búsqueda de una respuesta a su incertidumbre sobre la naturaleza del hombre, su existencia y sobre todo, la noción sobre la permanencia de la conciencia humana después de la muerte. El científico mezclaba órganos y huesos de animales en una masa semilíquida, que luego filtraba en tubos de hierro y depuraba por diversos métodos de destilación, que Dippel aseguraba tenía propiedades estimulantes e incluso afrodisíacas. No obstante, Dippel usaba esta extraña fórmula para perseverar en su intención por encontrar la inmortalidad. Sus intentos se hicieron cada vez más extremos. En el año 1730, Dippel comenzó a robar cadáveres del cementerio local para intentar encontrar el secreto de la vida. Los últimos años de su vida son una compleja mezcla de la leyenda y datos inciertos sobre su locura, su larga reclusión en el sótano del castillo y por último, lo que parece ser una serie de tentativas desesperadas por reanimar cadáveres a través de métodos científicos y el uso de sus mezclas químicas. Esta gran soledad y sus ideas locas lo llevó de la misma manera como a Víctor Frankenstein. Dippel luchó a solas, rodeado de trozos de cadáveres, en un intento por descubrir los mecanismos de la muerte y cómo revertirlos. Y también, como el personaje literario, llegó a perder la cordura a medida que fallaba en sus intentos y procedimientos. La desesperación y la frustración hacía efectos en Dippel. En el año 1733, el párroco del pueblo escribió una leve carta a un corresponsal privado, en la que aseguraba que Dippel estaba obsesionado con lo profano y está a punto de perder su alma en su lucha contra la oscuridad.
Aunque Dippel trató el tema de la transferencia de almas por escrito en su obra Enfermedades y Remedios de la Vida y la Carne. No hay prueba alguna de que lo llevara a la práctica, pero el rumor se difundió por los alrededores y fue expulsado del lugar. Esta no era la primera proscripción que recibía, pues por sus ideas religiosas tenía vetada la entrada en Suecia y Rusia. Sin embargo, parece plausible que hiciera experimentos con animales muertos y se sabe que era aficionado a la taxidermia. Cuando se instaló en Wittgenstein, continuaron los rumores de que había vendido su alma al diablo y que robaba cadáveres de los enterramientos para sus macabras investigaciones. Las palabras del sacerdote resultaron proféticas. El 25 de abril de 1734, Conrad Johann Dippel fue encontrado muerto en su laboratorio, rodeado de trozos de cadáveres y hojas repletas de apuntes incomprensibles sobre su trabajo. ¿Había muerto envenenado? Esta era una pregunta, pero fue resuelta, ya que un médico determinó que sus labios ennegrecidos y cubiertos de espuma, las manos retorcidas en un insólito gesto de agonía, aseguró que sin duda alguna, la mezcla de restos despojosos humanos y minerales debía de haber resultado letal. No obstante, el pueblo que circundaba el castillo se aterrorizó con el hallazgo de las macabras investigaciones de Dippel. Se decía que el alquimista había firmado un pacto con el diablo para conocer los secretos de la muerte y que éste le había engañado, arrebatándole el alma a través de la boca. Tal vez por ese motivo, 5 días después, el sótano del castillo ardió en llamas sin que nadie interviniera para evitar la destrucción del laboratorio de Dippel y sus posibles descubrimientos. El caso es que hay un parecido evidente entre las actividades de Johann Conrad Dippel y Victor Frankenstein. Ambos desarrollaron una carrera científica poco ortodoxa. Los dos practicaban con cadáveres, fueran humanos o animales, y estaban interesados en la creación de vida a partir de materia inanimada. Es cierto, eso sí, que resulta difícil determinar con exactitud cuánto hay de uno en el otro. Puede que Dippel solo fuera un punto de partida, como pasó con Vlad Tepes respecto al conde Drácula en la novela de Bram Stoker. Y bueno, es evidente que no se sabe al 100% todo de Dippel, ya que el chabón existió hace una banda de tiempo y como es de costumbre, la historia ha sufrido algunos ligeros cambios y por ende, no sabemos qué pasó con los experimentos de Dippel. Incluso podríamos especular que tuvo éxito, pero fue envenenado porque estaba rompiendo las reglas de la vida y estaba jugando a ser Dios. Lo que sí es un hecho es que Johann Conrad Dippel fue una persona que se dedicó al 100% a trabajar por sus ideas y expectativas. Así que déjame aquí en los comentarios qué piensas de este caso, cuál es tu punto de vista y déjame saber si tienes otro tema que pueda hablar. Me gustaría saberlo aquí en los comentarios. Mi nombre es Douban y como dijo Coscu, ¡Ashe!